Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, don Ricardo y compañeros y oyentes, ¿qué tal? Muy bien. Y don Guillermo Dupuy. Muy buenos días, don Guillermo. Muy buenos días a todos. Bueno, iniciamos la tertulia y hablamos de Sánchez. ¿Cómo no? Sánchez en el Senado y no me consta y no son palabras que hemos oído constantemente esta última semana en la comparecencia del presidente del gobierno. Bueno, desde el punto de vista de libertad digital, creo que se habrá editorializado algo acerca de esto y también además del punto de vista del periódico, quiero también el punto de vista de nuestro tertuliano habitual, don Guillermo Dupuy, acerca de la comparecencia de Sánchez y posteriormente don Eduardo Ruiz. Adelante, don Guillermo, suya es la palabra. Bueno, pues la verdad es que nada que no se pudiera prever, ¿no? Pues nada, tirando balones fuera, no acordándose, no contestando, mostrando desprecio a la comisión, diciendo que todo era un circo. Nada, no hizo el puro trámite, el acudir, pero sin aclarar absolutamente nada ni decir nada. Bueno, no sé cómo lo habrá visto don Eduardo, pero desde luego, pues como siempre, este que presume de tanta transparencia y tanta claridad, pues nada, eh, estaba crecido, en plan chulesco, pues nada, y Sí, aguantando a lo que venga. absolutamente de acuerdo. Es decir, este hombre, sinceramente, yo creo que no respeta ya nada, ni por supuesto, pues ni por supuesto la propia democracia, no respeta en absoluto, se la trae todo floja, hablando mal y pronto, y efectivamente, es decir, fue allí a reírse de todos y de todo. Aquello del no me consta, no lo sé, era la frase más repetida, porque lógicamente lo que sí que tiene miedo es la justicia. Él tiene miedo a cometer falso testimonio en el Senado, en el Congreso y en el Senado. Eso, como saben ustedes, es delito mentir ante una comisión y por tanto él no podía permitirse el lujo de que le pillasen en un renuncio mintiendo, ¿no? Y por eso utilizo tanto las frases no lo sé, no recuerdo, no me consta, porque lógicamente es la forma de eludir esa situación de mentira flagrante. Pero la risa, la falta de respeto a la propia comisión, esto es un circo, una. Parece ser que hemos perdido la conexión. A ver, don Guillermo. O sea, ahí el fin de semana hubo un poco de mosqueo a ver qué iba a hacer Puigdemont y los de Junts, pero al final, pues era un poco lo previsible, ¿no? Lo que comentamos en el programa anterior, que una cosa es que no vaya a apoyar y no deje legislar al gobierno, y ya veremos por cuánto tiempo, y otra cosa es si va a dar el paso de apoyar una moción eh, que además tanto el Partido Popular como Vox ha dicho que si apoya una moción de censura, que perfecto. Pero claro, tal y como era previsible, no ha dado el paso. Con lo cual, Sánchez pues sigue su guión de aguantar hasta 2027 y si puede aprobar leyes las aprueba, si puede sacar los presupuestos los saca y si no los saca, pues no los saca. Ya seguir calentando el sillón. Es quizá el único consuelo de esta situación donde no hay ningún código moral que le indique que tiene que convocar elecciones, es evidente que no lo tiene. El único consuelo puede venir por ahí. Es decir, que vamos a tener una especie como de gobierno en funciones, con lo cual el único consuelo que podemos tenerlo, aunque no quiere decir que es una cosa positiva, ¿eh? El país necesita cambios importantes y acometerlos cuanto antes. Pero dentro de lo malo, por lo menos la capacidad de hacer daño pues, queda limitada, ¿no? Es el único consuelo que encuentro a esta delirante situación que en cualquier otro país de Europa, una situación así de insostenible, pues se hubiera tenido que liquidar convocando elecciones. Pero es evidente que, además ya lo conocemos el personaje,
Pedro Sánchez no es una persona normal y por tanto va a seguir aguantando y en todo caso recomponiendo de manera puntualmente algo que pueda arreglar con Junts y si no, pues ya lo dijimos hace mucho tiempo en Libertad Digital, que iba a estar en el gobierno a cualquier precio, incluso al precio de no poder gobernar. Pero lo que no va a dejar es el gobierno, lo que va a dejar es la poltrona. Salvo que haya algo. Esto que se ha traducido en la Comisión del Senado, ahora ya políticamente le da igual lo que ocurra, lo que tienen que ver son los tiempos judiciales. Los tiempos judiciales fueron muy rápidos, pero eso yo lo veo que la justicia tiene sus tiempos y creo que puede tardar mucho, porque si hubiera incluso ahora lo que se está intentando divisar, que es la posibilidad de acusar al Partido Socialista como persona jurídica por financiación irregular, claro, eso tendría que hacer procesalmente, Amparo Eduardo no lo puede explicar mejor, pero creo que lo tendría que sacar de la pieza de caso Coldo y hacer una pieza separado, y no sé. Entonces yo creo que el tema judicial va a llevar su ritmo, creo que cada vez va a ser peor para el gobierno, pero mientras él siga, pues bueno, pues como si está gobernando como decíamos el otro día, con sus dos ex manos derechas, uno en la cárcel y otro imputado, y a su hermano imputado, y a su esposa imputada, y a su fiscal que está imputado, pues bueno, pues ahora pasará, seguirá gobernando igual, solo que además ahora va a estar su propio partido imputado si acaba abriéndose una causa por financiación irregular. Pero este tío es el manual de resistencia, ¿no? Como dice su libro, aguantar lo que pase y el país le importa un pico. Es Bueno, que es verdad que por sí, sí, desgracia, por puntualizar, las causas de supuesta corrupción, y sobre todo si la corrupción supuesta es económica, son causas muy complejas de investigar. Siempre ahí la figura está siempre un poco en el limbo entre delito, no delito, luego los temas económicos siempre son delicados. En fin, es verdad que la instrucción de ese tipo de causas es muy difícil, es muy compleja y normalmente se prolongan en el tiempo por eso, precisamente, porque son instrucciones muy difíciles. No. Y ya veremos qué pasa con el PSOE. Evidentemente, el Tribunal Supremo no es competente para instruir una causa penal contra un partido político y, por tanto, tiene que derivar el conocimiento de esa causa, mientras no haya aforados, a otro órgano que sea el competente, ¿no? Que en este caso lo ha remitido a la Audiencia Nacional. Bueno, pues bien, vamos a ver si el juez de la Audiencia Nacional que reciba este testimonio, este auto motivado del juez del Supremo en el que expone la posible comisión de algún delito, pues lo ve también así y abre un procedimiento contra el Partido Socialista. muy bien. En cualquier caso, y siguiendo con todo este relato, no conviene olvidar a Bolaños y la ley que quiere, que amenaza una vez más al Estado de Derecho, que quiere, bueno, que de hecho va a ser, si no me dice lo contrario, va a ser aprobada. No, no, no. No, no, ¿No? es lo que estábamos hablando un poquito antes. Sí, La ley esa es peligrosísima, ya, es ya, claro. absolutamente, es un misil vamos, Estado de en Derecho, la línea de flotación del Estado de Derecho. claro. Pero es lo que hablábamos el otro día, o lo que acabábamos de ver, que es que el único consuelo es que Puigdemont parece, y digo que parece, si haría mucho el ridículo, ¿no? Que acaba de decir que no va a apoyar para nada, ni va a dialogar para nada con el gobierno y ahora saliera esta ley y la apoyara. El único consuelo es lo que estaba apuntando yo, que es que esa ley no la van a poder aprobar porque ahora mismo, si Puigdemont no vota a favor, no puede salir. Es el único consuelo, que es eso, el hecho de que Pero más allá del cabreo que pueda tener Puigdemont con los incumplimientos, léase, por parte de Junts, por parte del Partido Socialista hacia Junts, no, vamos, esto sería una afrenta, de alguna manera, al Partido Socialista, porque esto evitaría la impunidad, ¿no? Haciendo que el Partido Socialista pretende con esta ley, ¿no? Digo yo, no lo sé. Y Junts ahí se la puede jugar, se la puede devolver al Partido Socialista, a Sánchez, ¿no? No aprobando Bueno, si esta no la ley. apoya, si no la apoya, don Ricardo, esa ley no puede ser o sea, aprobada. Claro, y si no, Paradójicamente, eh,
el único consuelo que tenemos los constitucionalistas frente a este ataque al Estado de Derecho ahora es en que los Puigdemont. golpistas, de Puigdemont han reñido con el gobierno. Entonces, lo que pasa es que Qué eso, triste. Una a ver lo que dura. situación. A ver lo que dura. A A ver ver lo lo que que dura. dura. Hombre, sería un poco ridículo. Vamos a ver. Él ha convocado con sus juventudes y todo esto, y que rompa con Sánchez y rompa con Sánchez. Entonces, sería muy ridículo que además de dejar a Sánchez en el gobierno, como lo ha dejado, porque insisto, la confusión de dejar caer a Sánchez es una expresión equívoca. El gobierno no cae si no lo tumbas. Y los periodistas dicen mucho la expresión dejar caer al gobierno. No, el gobierno no se cae. El gobierno lo tienes que tumbar. Y lo tienes que tumbar, señores Así de es. Puigdemont, sumándose a Vox y al PP, porque si no, no cae. ¿Eh? Entonces, sería muy ridículo, entiendo yo, por parte de Puigdemont, que habiendo hecho el gran teatrillo de rompo todas las relaciones y tal, aparte de que lo deja en el gobierno, que ahora dentro de un poco tiempo volviera otra vez a apoyarlo con esta ley Bolaños. Entonces yo tiendo a pensar que no descarto que vuelvan a las andadas y que acuerden algo, aunque digan Mm. ahora que no va a aprobar nada, eh, pero, hombre, el ridículo decir que no y ahora dentro de un mes lo apruebe. Yo en eso es el único consuelo que tengo. La ley es, como insisto, muy peligrosa. Don Eduardo, que tiene mucha mejor formación jurídica, lo puede desarrollar del peligro que tiene, pero el único consuelo es que ahora mismo no hay una mayoría para sacarla adelante. El gobierno no cuenta con una mayoría para poderla sacar. Y don Sí, la verdad Eduardo, que que entendamos todos los seres humanos, ¿qué peligro tiene esta ley así para los que no estamos puestos en bueno, estos temas? el peligro más importante y lo que más se conoce es el hecho de arrebatar la instrucción al Poder Judicial y entregárselo al Ministerio Fiscal. Y sobre todo hacerlo de una manera, digamos, improvisada, sin haber reformado antes el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal que esté conociendo de cada caso. Porque hasta el día de hoy los fiscales, aunque efectivamente tienen alguna capacidad de actuar con cierta independencia, de criterio, pero siempre están sujetos a las instrucciones que reciban de sus superiores y sobre todo a lo que se llama la vocación, es decir, que el superior recabe para sí la causa que esté conociendo de un inferior y por tanto al final el superior imponga un criterio diferente al del que está conociendo la causa. Y es verdad que los fiscales tienen alguna capacidad de resistencia, es verdad, pero es limitada. Claro, entonces este tipo de actuaciones requeriría de que se modificara el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que tuvieran una independencia real, aunque es muy complicado que sea total, porque la propia Constitución establece que los fiscales son jerárquicos y, por tanto, obedecen a ese principio de jerarquía junto a otros más, de legalidad e imparcialidad, pero bien, pero la jerarquía también, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente eso implica, es decir, la instrucción y manual del fiscal, seamos claros, incluso en el mejor de los escenarios, es una instrucción con menos garantías que la instrucción judicial. Porque el juez sí que es verdaderamente independiente, no tiene jefe y por tanto actúa de acuerdo con su criterio, su legal saber y entender, mientras que el fiscal siempre va a tener jefe. Y por otra parte, la instrucción y manual del juez es mucho más garantista. ¿Por qué? Porque el juez está sujeto a una serie de formalismos que el fiscal no tiene. Por ejemplo, el juez está sujeto a una fe pública judicial que se realiza con la presencia de un letrado de la Administración de Justicia, que es el que da fe de la actuación que se realiza y, por tanto, no se puede decir si se ha hecho una cosa que no se hubiera hecho. Por tanto, hay un testigo público delante cuando actúa un juez. Y, por otra parte, todas las resoluciones del juez son recurribles. Bueno, casi todas son recurribles ante otro juez y por tanto eso también es una garantía. Mientras que el fiscal, en primer lugar, no tiene fedatario público que digamos que controle la legalidad, bueno, la realidad de las actuaciones y que deje que se han realizado y por otra parte tampoco sus resoluciones son recurribles, como en principio, porque no es un trámite judicial, sino es otro tipo de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo eso, lógicamente, las garantías del investigado son de mucha menos calidad que las que tiene ahora mismo ante el Poder Judicial. Y, por tanto, es un riesgo para la democracia. Dicen algunos Es que que, es que en don Europa... Ricardo, Sí, tenga usted en cuenta que si la instrucción
pasa a manos de Fiscalía, estarían en manos de Fiscalía la propia Policía Judicial. Es decir, la UCO de la Guardia Claro, Civil Claro. dependería del Ministerio Público. Oh, Y claro. ya sabemos, como dijo don Pedro Sánchez, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, ¿no? claro. Entonces, es Es que que esta es así, situación, la Fiscalía está jerarquizada y al final la cabeza de la Fiscalía es nombrada o sea, por el rey, pero a propuesta del gobierno, ¿no? Entonces, pues por eso digo que tiene muchas menos garantías esa instrucción que la que tienen actualmente con los jueces, ¿no? Y luego, pues lógicamente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si un fiscal, que es el instructor que fuera el instructor de una causa, no quisiera continuar porque recibió una orden de no hacerlo o porque el superior asumiera esa competencia, pues no se podía levantar ese archivo. Mientras que ahora actualmente un juez tiene capacidad para valorar otro tipo de denunciantes o para acusaciones particulares, acusaciones populares y, por supuesto, sus resoluciones son recurribles ante un superior. Y entonces esto, lógicamente, implica más garantías. Hay más ojos que revisen esa actuación. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, esto no está claro, afortunadamente para el gobierno, y quizás no le salga la jugada. En caso de salirle, ¿cuándo entraría en vigor esta anomalía? Bueno, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. No lo sé. Bueno, Antes o... Sí, 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 adelante. parece que lo que aprobó el Consejo de Ministros entraría en vigor en el año 2028. Pero, lógicamente, si esto superase el trámite en el Congreso, que habría que Sí, verlo, lógicamente, como bien ha apuntado don Guillermo, yo creo que a día de hoy no tienen los votos, pero sí, bueno, habría que ver en qué condiciones se aprueba por el Congreso. A lo mejor se aprueba que se tramite como proyecto de ley. Entonces, en ese caso, habría un trámite de enmiendas, en fin, podría salir una cosa muy diferente a lo que aprueba el Consejo de Ministros, porque ya. los trámites en el Congreso también pueden, digamos, desdibujar una norma que aprueba el Consejo de Ministros. ¿Eh? Hasta que se aprueba por el Congreso pueden pasar muchas cosas. Ujú. don Ricardo, no sé cómo vamos de tiempo, Vamos bien, de momento. pero no, yo lo digo porque podíamos comentar, si le parece a usted, o vamos, Sí, o que tenga sí, usted otro tema. No, que es que esta semana ha sido el aniversario de la Dana. No sé sí. cómo lo opinan ustedes, pero creo que la situación política aquí en nuestra comunidad Ya, ya, la situación política de nuestra comunidad requiere un tratamiento especial, es pero que a lo mejor también en las horas que se está emitiendo el programa, es muy creo que posible y le hacen algún no queremos adelantar acontecimiento. marcador y resultado, no sea que nos equivoquemos, porque como bien saben nuestros oyentes, esto está grabado y se emite a la hora habitual todos los lunes. En este caso hemos tenido que grabar por imperativo legal. Bueno, lo que sí que queda claro, don Ricardo, es Sí, que sí. independientemente de cuál sea la decisión de Carlos Mazón, que yo no me, o sea, no me extrañaría ni que siguiera ni que Y que no siguiera, claro, claro. no siguiera o que aguante, no sé. Pero lo que está claro es que esta semana se ha quedado claro que han ganado el relato. Es decir, No, no, el claro. funeral, como decía la editorial de Libertad Digital, era un funeral para el enterrar a Amazon. No, bueno, Eh, yo, vamos, mi opinión, que había no es más hasta, que mi hasta opinión, en los Amazon grandes. está amortizado desde el punto de vista político, es un cadáver Pero, político, pero, Amazon. pero, pero, ojo, Y no, no justamente, injustamente, sí, pero vamos a ver, el gran responsable de evitar lo que ocurrió y el gran responsable de atender con todos los medios, una vez que ya no lo has evitado, arreglarlo, es la Administración Central del Estado, es el Gobierno Nacional, quien ha sí, fallado estrepitosamente y quien tendría que estar ahora exigiéndole responsabilidades políticas, mientras que a lo mejor el señor Mazón podría estar ahora mismo rozando la mayoría absoluta, ¿eh? Bueno, Es la bueno. Administración Central. El problema es que el señor Mazón contribuyó de manera estúpida pero decisiva a que la pelota, en lugar de estar en el tejado de la Administración Central del gobierno de Sánchez, la pelota estuviera en la Administración Autonómica. Y ahora el gran asunto, aunque parezca surrealista, es si entró en el CECOPI a las 6:30, a las 7:30, a las 15:30, a las 20:30, como si eso hubiera evitado cualquier otra cosa, cuando todos los mecanismos para evitar una tragedia como esta, que muchos estaban contemplados, y de hecho muchos informes de Confederación Hidrográfica de Júcar iban en ese mismo
en esa misma línea en el Plan Hidrológico Nacional, lo tumbó el gobierno socialista Bueno, y ha sido la ministra de entonces, la ministra ahí, de tema ecológico, la que se ha ido de rositas. eso es. Entonces, Rivera, es decir, que ahora que la pelota esté, que ahora lo que se esté dilucidando es si mm, Mazón va a seguir o no, es un claro ejemplo de que hemos asistido a una de las mayores manipulaciones y exitosa campaña propagandística del gobierno, porque esa mercancía la han comprado también en la derecha, el poner la pelota en quien no tenía competencias para poder bueno, asistir. Y la comida, perdona, y ya sí, termino, sí, la sí, sí, comida, lo que sí. pueda tener de inconfesable esa comida, señor Ricardo, don Ricardo, le aseguro que es independientemente de que se celebrara ese día esa comida u otra hora. Es decir, si el señor Mazón estaba haciendo algo indebido, no tiene nada que ver con el tema De la de la riada. lana. Ujú. ¿Eh? Porque hay cosas que no se deben hacer, haya o no haya Allá no ganas. haya, Y claro. luego hablo de hipótesis porque no quiero saber, o sea, yo no sé qué relación había, ni qué estaba haciendo, ni nada con la Pues periodista. para, ¿Eh? Pero, para pero apuntar, es evidente es que las competencias eran del gobierno y el que sí, se han ido de rositas y pero han pasado a ser acusación ha sido el gobierno de la nación. Un sí, además, fracaso absoluto de la además, derecha, una vez más, a la hora de implantar el relato. ¿Eh? cuando hablamos de Teresa Rivera, que es la que paralizó en el 2021 las obras del Pollo, con las cuales, si se hubiese ejecutado tal obra, hubiesen evitado muertes. Y el pretexto no era otro que eran demasiado caras. Eso es el ecologismo asesino, y lo digo así con todas las palabras, que nos conduce este gobierno. Eso unido a la incompetencia manifiesta del Partido Popular en este y en otras cosas, pero en esta más, pues el resultado es el que es. Adelante, don Eduardo. Bueno, pues a ver, yo voy a dar una opinión muy personal, pero lógicamente no es más que una opinión y es una opinión de la que estoy convencido. Yo creo sinceramente que en la tragedia de Valencia hay tres grandes responsables, que son Zapatero, Sánchez y Rivera, Teresa Rivera. Zapatero, que por cierto, ha habido imágenes en las que se le ve asistiendo al funeral laico que se organizó en Valencia, es decir, estuvo Zapatero allí. Zapatero fue el primero que de un plumazo derogó el PHN, el Plan Hidrológico Sí, Nacional, que estaba todo preparado, todo financiado con fondos europeos y que incluía presas y embalses en la zona del Barranco del Pollo y en toda la zona que se inundó en Valencia. sí. O sea, el primer responsable de haber acabado con esas estructuras de prevención fue Zapatero. Y luego, lógicamente, Sánchez y Rivera, porque han continuado con esa política de catastrofismo climático, de terrorismo climático y de ecologismo rojo que nos ha traído y que nos lleva a la desgracia y a la muerte de mucha gente. Porque las ideologías, yo lo he dicho muchas veces, algunas ideologías sí matan, ¿eh? Sí matan. Y el comunismo y el socialismo, y sobre todo en su vertiente ecologista, mata también. Y lo hemos visto en Valencia. Y por tanto, creo que lo que pasó es que la gran responsabilidad es de la Administración y del Gobierno central en manos socialistas. Y luego también hay que hablar de la omisión y de la incapacidad de actuación del señor Mariano Rajoy, que no hizo nada para recuperar esa obra en el periodo que gobernó y que pudo haberla vuelto a aprobar y a continuar. Pero bien, la actuación del Partido Popular en el gobierno regional. Bueno, yo creo que el problema que tiene Carlos Mazón es la cantidad de versiones contradictorias que ha dado. Es decir, yo sinceramente creo que es irrelevante lo que hizo esa tarde, porque él no tenía por qué estar actuando. Es decir, él no era su competencia, él tenía una consejera y tenía un miembro de un gobierno y además un órgano colegiado en el que estaba la delegada del gobierno, que era el competente para tomar decisiones. Y por tanto, él no tenía por qué estar allí. Y su presencia allí, yo creo que tampoco hubiera cambiado nada de lo que se hizo. A partir de ahí, centrar el foco en qué hizo, con quién comió y a qué se dedicó comiendo y determinar y que lo importante que sea saber en cada minuto lo que hizo con su vida el señor Carlos Mazón, pues me parece un despropósito. Porque además esto no va a devolver la vida, por desgracia, a los 290 y tantos muertos que se produjeron como consecuencia de la riada.
Y por otra parte, continúo, el CECOPI, el órgano colegiado que gestionó las competencias del gobierno regional, tenía o contaba con la presencia, porque forma parte del mismo, de la delegada del gobierno de Zapatero, perdón, de Sánchez, bueno, que son lo mismo. Esta señora, según parece, según tengo entendido, pudo, si como dice Sánchez, la gestión fue tan nefasta y tan negligente del gobierno regional, pudo haber instado la intervención del gobierno de España y la asunción de competencias directamente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no? Y si no podía hacerlo ella, ¿por qué no informó a la ministra Rivera o al presidente del gobierno de esta situación para que asumieran el control? ¿Por qué no hizo nada? Sí, porque si la que mandaba el órgano era la consejera, la consellera, si tan negligente fue su actuación, esta señora podía haber hecho algo. Y además, añado, según parece, la señora delegada del gobierno, la tarde trágica de los hechos de Valencia, no estaba ni siquiera presencialmente en el CECOPI. Se comunicó a través de videoconferencia. Es decir, ¿cómo es posible que estando en la misma ciudad que el órgano del que formas parte no tengas ni siquiera la decencia de personarte allí físicamente para impulsar las actuaciones que fueran necesarias? O sea, es un absoluto despropósito que estos tipos se salgan sin ninguna responsabilidad. Es tremendo. Y por supuesto, Pero bueno, como saben ustedes, todo aquello de si necesitan ayuda que la pidan, como si esto fuera Camboya en lugar de ser Valencia, ¿no? Si fuera parte de España. O sea, es absolutamente indecente todo lo que ha pasado. es que en ese sentido, en el editorial decíamos que sí, que el señor Sánchez es muy malvado al decir que si quieren ayuda que la pidan, es decir, condicionando la ayuda a que te lo pidan. Pero el hecho cierto es que el señor Mazón no lo pidió. El hecho, y ahí está su responsabilidad la única. Estaba el presidente nacional de su partido reclamando que pidiera el estado de alarma o el estado de emergencia, que eso ya inmediatamente puesta las manos en quien tenía posibilidad de acudir con el tema del ejército. Es que estamos hablando del ejército. El ejército es competencia de la administración central. Y este Sí, señor, en sí. lugar de seguir el consejo que por una ocasión fue muy acertado de Feijóo, de que declara el estado de alarma, esto no es una cuestión menor, esto es una cuestión de emergencia nacional, el señor Mazón no lo hizo. Luego nos podremos quejar de qué malo es el señor Sánchez diciendo si quieren ayuda que la pidan. Es que no la pidió, es que no la pidió, no pidió el estado de alarma. Y eso, Sí, pero es que esto parece, don Guillermo, parece que sea un estado diferente, que sea Camboya. Es decir, es que Sánchez también es decir, que lo dijimos y se lo dijimos al conseller, el minuto uno tenía que haber salido en comparecencia con la bandera de la comunidad y la bandera de España, suplicando al presidente del gobierno ayuda. Y, señor presidente del gobierno, esto es un desastre sin precedentes. Por favor, le suplico ayuda inmediatamente porque esto es un desastre descomunal. Eso le hubiera permitido al señor Mazón, 4 días después, volver a comparecer ante los medios al presidente del gobierno y no nos han brindado ayuda. Si eso se hubiera hecho, ahora mismo, en estos momentos, el señor Mazón muy fácilmente podría estar rozando la mayoría absoluta del gobierno de España. Pero no lo hizo. Se quedó atontolinado, paralizado, desoyendo a su presidente nacional que pedía el estado de alarma y encima eso dio paso, permitió al señor Sánchez unos días después decir la famosa frase, si quieren ayuda, que la pidan. Es decir, desde el sin punto de duda. vista de la comunicación, del relato, y volvemos otra vez, un auténtico desastre, porque ahora Sin mismo las duda. responsabilidades tendrían que estar todas mirando al gobierno central, que era el que Sin duda. tenía la mano para la tardanza en llegar el ejército. Eso era bochornoso. Y evidentemente, usted tiene toda la razón, no tenían, y la frase es absolutamente miserable, si quieren ayuda que la pidan. Pero bueno, el caso es que el señor Mazón asumió de manera irresponsable una responsabilidad que le sobrepasaba, porque actualmente las administraciones autonómicas no tienen capacidad para hacer frente
a un desastre de esa envergadura, entre otras cosas porque no tienen control directo del ejército. Tuvo que ser el rey el que, ante la pasividad de unos a la hora de pedir ayuda y a la hora y de los otros a la hora de no concederla si no se la piden, ofreció su cuerpo de la Guardia Real, que sí que tienen. Fue un auténtico espectáculo, pero bueno, que ahora el problema sea que a qué hora llegó al CECOPI, como si se hubiera evitado alguna vida, yo lo decíamos en la editorial, aunque el día de autos el señor Mazón se hubiera ido por la mañana al CECOPI, hubiera comido en el CECOPI y hubiera dado la tarde el CECOPI, tendríamos ahora la misma envergadura de muertes. No se habría, como usted ha apuntado antes, no se habría evitado ninguna víctima mortal. Porque estas cosas, evidentemente, no, aunque esté a primera hora de la mañana en el CECOPI el señor Mazón, no va a poder hacer presas de la noche a la mañana, no va a poder hacer grandes reformas estructurales que, como usted muy bien ha explicado, se paralizaron. Entonces, eso ya no lo podría evitar. Y de cara al auxilio, insisto, el auxilio en estos momentos era el ejército. Y esto estaba en la administración central. Él tenía que haber hecho caso a Feijóo. Pero bueno, Sí, lo que pero me parece absurdo es que ahora el único que le vaya a costar la cabeza política sea Amazon. pero fíjese, don Guillermo, la situación como es de trágica, aparte de las muertes, que por supuesto es una desgracia mayúscula, que para el propio Partido Popular y para Amazon, que es que su partido, vamos, lo voy a decir, creo que es así, estoy convencido de ello, le ha abandonado. Es decir, el Partido Popular ha abandonado a Amazon desde el minuto uno. En lugar Con de los dar medios la de batalla, comunicación de derechas, bueno, le han comprado el claro, relato. Lo decíamos en la claro, editorial, es una maniobra de propaganda tan exitosa que no, o sea, el cómo han cambiado comprándole, es que el Macron está fatal, es que tiene que dimitir, bueno, hasta nuestro admirado don Federico Jiménez Los Santos, es decir, se ha hecho el responsable político principal de esto, que es que el que menos pinta, el señor Macron. Y insisto, he sido muy sí, crítico sí. porque no estuvo hábil, pero no, de aquí No, a que el principal responsable. la gestión del gobierno regional fue manifiestamente muy mejorable, o sea, fue Sobre todo en deficiente, términos mucho, de mucho. comunicación, en términos de En, comunicación, en términos de en todos los comunicación. términos, yo no me quedo solo en eso, en todo lo que hizo fue muy deficiente. Y, lógicamente han entregado el relato a la izquierda y a la extrema izquierda, que son los que toman las calles, claro, porque no hay confrontación de ideas, no hay. Bueno, ahora que hablando de todo un poco, en lo de quemar las calles, ya estamos empezándolo a ver, ¿no? Las facultades o las universidades, ahora con lo de Vito Quiles, claramente, bueno, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice y hace el señor Vito Quiles, pero lo que uno ha de estar de acuerdo es con que hay que preservar la libertad de expresión de cada uno, pero claro. Una vergüenza, una vergüenza. Esto es una vergüenza, pero ojo, yo barrunto que esto es lo que nos espera si la derecha o la supuesta derecha eh, puede llegar al poder, que las calles previamente se van a incendiar y que el argumentario va a estar en torno a que esto es lo que nos espera si gobierna la derecha. Porque claro, la legitimidad democrática solo descansa en la izquierda, según la izquierda, lógicamente. Así que digo yo, y hablando ya, y por último ya, que nos quedan 6 minutos, el señor Feijóo será capaz de, ya pasando de este relato a un relato diferente en torno a lo que pueda pasar a nivel nacional con todo esto y denunciar. No lo sé, yo es que tengo mis dudas de la competencia del señor Feijóo ante una situación de estas. No lo sé qué piensan ustedes. A ver, don Eduardo, qué le dice su sentido común y su inteligencia ante esta Pues, situación? pues yo comparto las mismas dudas que usted, don Ricardo, Sí, sí. Sobre Fijo. Creo que no es el presidente del gobierno que España necesita en estos momentos, No, porque efectivamente creo que la izquierda y la extrema izquierda, bueno, si es que izquierda, que ya son todo ultra izquierda y extrema claro, izquierda más claro, bien, claro, claro. está en una situación de algarabía callejera y de tumulto y de enfrentamiento y de violencia física, y por tanto creo que no van a aceptar la legitimidad democrática de un gobierno que no sea de ultraizquierda. Y lógicamente, frente a eso, si se produce ese tipo de escenario, es decir, si hay violencia en las calles provocada por la ultraizquierda o la extrema izquierda, pues yo creo que un gobierno serio, un gobierno democrático y un gobierno que defienda nuestra patria y nuestras libertades tiene que emplear la fuerza necesaria para repelerla
y para someter a los que se le alcen contra el gobierno y contra la democracia ante la ley. Y ya está. Y empezar a meter gente en la cárcel sin, vamos, como si no hubiera un mañana, si es que efectivamente se les pilla con las manos en la masa. Pero como si no hubiera un mañana, todo aquel que se le vea en la calle montando tumultos o montando violencia, a la puñetera cárcel. Todos, sin excepción. Y don Guillermo, qué le dice su No, vamos a percepción? ver, yo creo que la capacidad de revertir esto de Feijóo depende muy especialmente de que haya un buen entendimiento y que Vox sea un factor de no dejar. Es decir, el señor Feijóo, por su forma de ser, está, a mí yo lo veo como un Rajoy bis. Es decir, entonces lo que no puede España permitirse es lo Tal que cual. ocurrió con Rajoy, que tuvimos Sí. una tercera legislatura del PSOE Zapatero, bajo siglas, una tercera sí. legislatura de Zapatero bajo siglas del PP. Ahora no podríamos tener una tercera legislatura de Sánchez bajo siglas del PP, porque afortunadamente ahora hay un actor que antes no existía, que es Vox, y es que el Partido Popular no va a poder gobernar sin el apoyo de Vox. Entonces, ahora mismo la primera tarea que yo creo que para nuestro país y para la salvaguarda de la democracia y la posibilidad de reforma y de cambio de nuestro país pasa por un entendimiento entre Partido Popular y Vox y que eso se haga pedagogía, es decir, no solo el derecho, sino el deber de que el Partido Popular tiene que llegar a acuerdos con Vox. Porque si no, aunque efectivamente ahora los sondeos dicen que ambos partidos tienen una amplia mayoría absoluta, si esos dos partidos no entienden y no hacen ya pedagogía de que lo normal y lo lógico es que PP y Vox vayan de la mano, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Y se Pues, tiene que atrever don a entonar, Guillermo, y ya termino. He puesto muchas veces el ejemplo de Gabilondo con Pablo Iglesias. Es decir, ellos ven como una cosa muy normal que si no hay falta fuerza, pues el PSOE pacta con Podemos. Lo ven como natural porque es lo natural. Pues aquí por mucho más natural es que el Partido Popular y Vox se entiendan. Y el señor Gabilondo utilizaba en época preelectoral, que es cuando cada uno se está marcando las diferencias y tal, entonó la primera persona del plural. Es decir, Pablo, tenemos un mes para dar la vuelta a la situación y ganar las elecciones. Tenemos. Es decir, dando como algo natural que Podemos y el PSOE unieran fuerzas. Pues esa pedagogía, esa naturalidad de que formaciones llamadas a entenderse se entiendan, eso es la gran tarea pendiente de la oposición de este país. Muy bien. Ahora mismo eso está pendiente. Rápidamente, don Eduardo, que estamos sin tiempo. rápidamente, el Partido Popular empieza con mal pie en ese entendimiento que reclama don Guillermo. Fíjese usted las declaraciones que ha hecho la señora Guardiola sobre Vox últimamente. A Sí, pesar de que acaba de convocar elecciones, la de Extremadura, ya dice que con Vox no se va a ningún lado. Bueno, muy pues bien. veremos. Bueno, no vamos a ningún lado sin nuestros oyentes y sin tiempo. Adiós, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.